Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la materia de biología. En esta unidad, llamada la genética, unidad 3, vamos a ver qué es la genética, qué son los genes, qué es un cromosoma, primeros estudios genéticos, ingeniería genética, genética muscular, cronología del descubrimiento genéticos notables y adaptaciones genéticas. La genética. La genética del griego antiguo, gebeticos, genéticos, genético, y es de gebeos, génesis, que es origen, es el área de estudio de la biología, que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN. Relacionan directamente con la bioquímica, medicina y la biología celular. El principal objeto de estudio de la genética son los genes, formados por segmentos de ADN y ARN. Tras la transcripción del ARN mensajero, el ARN ribosomático y ARN de transferencia, los cuales se sintetizan a partir del ADN. ¿Qué es la genética? La genética es el estudio de los genes. Nuestros genes son portadores de información genética que se transmiten de una generación a la siguiente generación. Por ejemplo, los genes son el motivo por el cual un niño tiene el cabello rubio, como la madre, quien el hermano tiene un cabello castaño, como el padre. Los genes también determinan por qué se heredan algunas enfermedades y si los bebés son mujer o varón. ¿Qué son los genes? Los genes son secciones de ADN, ácidos desoxirribonucleicos, que están presentes dentro de cada una de las células del ser humano. El ADN está formado por 4 sustancias químicas que forman parte en diferentes combinaciones. Las combinaciones crean códigos para diferenciar genes. Cada persona tiene aproximadamente 20.000 genes. Los genes cuentan con un código de diferentes rasgos, como el color de los ojos, el tipo de cuerpo o el sexo, que sea masculino o femenino. ¿Qué es un cromosoma? Dentro de cada célula, el ADN está envuelto firmemente dentro de una estructura llamada cromosomas. Cada célula normal tiene 23 pares de cromosomas, un total de 46 cromosomas. Los hombres y las mujeres comparten 22 pares de cromosomas. Estos reciben el nombre de autosomas. El par 23 de cromosomas de sexo determinan el sexo del bebé. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Cómo se transmiten los genes de padres a hijos? Para formar un feto o un óvulo de la madre se une un espermatozoide del padre. Cada óvulo y cada espermatozoide tiene una mitad del conjunto de cromosomas. Cuando se unen, le dan al bebé el conjunto completo de cromosomas. Por tanto, la mitad del ADN de un bebé proviene de la madre, mientras que la otra mitad proviene del padre. Según los primeros estudios genéticos de Gregor Mendel Monge, naturista alemán, considerado el padre de la genética, descubrió por medio de la experimentación de mezcla de diferentes variedades de guisantes, chícharos o arvejas, Pisum sativum, las llamadas leyes de Mendel, que dieron origen a la herencia genética. En 1941, Edward Loring Tatum y George Wells Bethlen demostraron que los genes ARN mensajeros codifican las proteínas. Luego, en 1953, James D. Watson y Franklin Crick determinaron que la estructura del ADN es una doble hélice en dirección antiparalelas, polimerizadas en dirección 5 a 3. Para el año 1977,
Frederick Sanger, Walter Gilbert y Alan Maxson secuencian el ADN completo de genoma de bacteriófagos y en 1990 se funda el proyecto Genova Humano. La ciencia de la genética. Aunque la genética juega un papel muy significativo en la apariencia y el comportamiento de cada uno de los organismos en la combinación genética, en la replicación, en la transcripción y el procesamiento, que es la maduración del ARN, con la experiencia de un organismo, la cual determina el resultado final. Los genes corresponden a regiones de ADN o ARN, dos moléculas compuestas de una cadena de 4 tipos diferentes de bases de nitrogenatos, adenina, timina, citosina y guanina en ADN, en las cuales, tras la transcripción sintética del ARN, cambia la timina por urácilo, la secuencia de estos nucleoides en la formación que heredan cada uno de los organismos. El ADN existe naturalmente en forma bicatenaria, es decir, en dos cadenas, en que los nucleóidos de una cadena completamente los de los dos, de los otros. La secuencia de los nucleótidos de un gen es traducida por células para producir una cadena de aminoácidos, creando proteínas. El orden de los aminoácidos en una proteína corresponden con el orden nucleótido del gen. Esto recibe el nombre de código genético. Los aminoácidos de una proteína determinan cómo se pliega en una forma tridimensional y responsable del funcionamiento de proteínas. Las proteínas ejecutan casi todas las funciones que las células necesitan para vivir. En el genoma, en la totalidad de la información genética que posee un organismo en particular. La subdivisión de la genética. La genética se subdivide en varias ramas, como tenemos el citogenética, es el eje central de esta disciplina en el estudio de cromosomas y su dinámica. Esta está muy vinculada con la biología de la reproducción y la biología celular. La clásica o mendeliana se basa en las leyes Mendel para predecir la herencia a ciertos caracteres o enfermedades. Las cuantitativas analiza el impacto de múltiples genes sobre cada una, muy especialmente cuando estos tienen efectos de pequeña escala. La filogenia es la genética que estudia el parentesco entre los distintos seres vivos. La genética clínica aplica la genética para diagnosticar patogenias de origen genético. La genética preventiva hace el uso de la genética para mostrar las distintas predisposiciones que se pueden tener a diversos factores. La genética de poblaciones se preocupa del comportamiento de los genes en una población y de cómo estos determinan la evolución de los organismos. La genética en desarrollo es la que estudia cada uno de los genes. Son regulados para formar un organismo completo a partir de una célula inicial. La genética molecular es la que estudia el ADN, su composición y la manera en que se duplica. Transmite su información hasta llegar a sintetizar las proteínas. La mutagénesis es la que estudia el origen y las repercusiones de las mutaciones en los diferentes niveles del material genético. La ingeniería genética es la especialidad que se utiliza en la tecnología de la manipulación de transferencias de ADN de unos organismos a otros, permitiendo controlar algunas de sus propiedades genéticas. Mediante la ingeniería genética se puede obtener o eliminar cualidades de organismos en un laboratorio. Algunas de las formas de controlar esto es mediante la transficción
o sea, lisar células y usar materiales genéticos libres. Esta conjugación, que es plasmidos, y la traducción de este uso de virus, entre otras formas, pueden ver la manera de cómo regular cada una de las genéticas en estos organismos. Respecto a las terapias genéticas, antes mencionada, hay que decir que todavía no se ha conseguido llegar a cabo un tratamiento con éxito en humanos para curar alguna enfermedad. Todas las investigaciones se encuentran en la fase experimental, debido a que aún no se ha descubierto la forma de qué terapia funcione, tal vez aplicando distintos métodos para introducir el ADN. Cada vez son menos los fondos dedicados a este tipo de investigación. O sea, el dinero suficiente no hay para poder ir realizando cada una de estas investigaciones. La genética muscular. Las investigaciones actuales afirman que los marcadores metabólicos entre los distintos tipos de genética muscular pueden diferenciarse entre 7 a 18%. La diferencia principal se encuentra en la reacción del cuerpo ante la ingesta de carbohidratos y los niveles de hormonas sexuales como la testosterona. La genética muscular es un área de la ciencia con las potenciales herramientas para mejorar los resultados de un deporte. Determinan la predisposición genética de un individuo, ectomorfo, mesomorfo o endomorfo. Es una estrategia utilizada por los profesionales del deporte para incrementar su rendimiento. Entre la cronología del descubrimiento genético notables tenemos que entre los años y los acontecimientos que se han venido dando, dice que en 1865 se publica el trabajo de George Mendel. En 1900, la botánica Hugo de Vries Karl, Coren y Bruce Sterman redescubren el trabajo de Gregor Mendel. En 1903, el biólogo británico William Beaton acuña el término genetics. En 1910, Thomas Hunt Morgan demuestra que los genes residen en los cromosomas. Además, gracias al fenómeno de recombinación genética, se consiguió descubrir la posición de diversos genes en los cromosomas. En 1913, Alfred Sturbenbach crea el primer mapa genético de un cromosoma. En 1918, Ronald Fisher publica el On the Correlation Between Relates on the Supposing the Left Inheritance, la síntesis moderna que comienza. En 1923, los mapas genéticos demuestran la disposición lineal de los genes en los cromosomas. En 1928, se denomina mutación a cualquier cambio en la secuencia nucleotídica de un gen, sea esta evidente o no en el fenotipo. En 1928, Frank Griffin descubre una molécula hereditaria transmisible entre bacterias. En 1931, entre cruzamientos es la causa de la recombinación. En 1941, Osvaldo Teodoro Averin, Colin Max Lewis y Maclean Max Carty demuestran que el ADN es el material genético, denominado entonces principio transformante. En 1950, Erwin Chargaff demuestra que las proporciones de cada uno siguen alguna regla. Por ejemplo, la cantidad de A tiende a ser igual a la cantidad de timina T, ¿no? Como descubre los transposones en el maíz. En 1952, el experimento de Harwin-Chase demuestra que la información genética de los fagos reside en el ADN. En 1953, James D. Watson y Franklin Crunch determinan que la estructura del ADN es una doble hélice. En 1956, John Hintigio y Albert Levan establecen que en la especie humana el número de cromosomas es 46. En 1958, se experimentó de Melson y Starch
demuestran que la replicación del ADN es replicación semiconservativa. En 1961, el código genético está organizado en tripletes. En 1964, Howard Temin demuestra empleando virus ARN, excepto con el dogma Celtran de Watson. En 1970 se descubre las enzimas de restricción de las bacterias Haemophilus, las influencias, lo que permite a los científicos manipular el ADN. En 1973, el estudio del linaje de células mediante el análisis clonal y el estudio de mutaciones homoéticas condujeron a la teoría de los comportamientos propuestos por Antonio García Bellido. Según esta teoría, el organismo está constituido por comportamientos o unidades definidas por la acción de genes, maestros que ejecutan las decisiones que conducen a varios clones de células hacia una línea de desarrollo. En 1977, Fritz Sanger y Walter Gilbert y Alan Maxson secuencian el ADN por primera vez trabajando independientemente en el laboratorio de St. Flats, la secuencia del genoma bacteriólogo o X174. En 1983, Catil Bank y Mullin descubre la reacción en cadena de polimerasa que posibilita la ampliación del ADN. En 1989, Francis Collins y Lance Hughes secuencian que el gen humano, por primera vez, el gen codifica la proteína CFTR, cuyo defecto causa fibrosis quística. En 1990, se funda el proyecto Genoma Humano por parte del Departamento de Energía y los Institutos de Salud de los Estados Unidos. En 1995, el genoma de Haemophilus influenzae es el primer genoma secuenciado en los organismos de vida libre. En 1963 se da a conocer por primera vez la secuencia completa de una eucariota, la levadura Saccharomyces cerevisiae, y en 1998 se da a conocer por primera vez la secuencia completa de la eucariota pluricelular nematodo Caenorhabditis elegans. En 2001, el proyecto Genoma Humano y Celleran Genomics presenta el primer borrador de la secuencia genoma humana. Y en el 2003, el 14 de abril, se completa con éxito el proyecto Genoma Humano con el 99% de genomas secuenciados por una precisión del 99,99%. Esta adaptación genética. Los cambios genéticos pueden dotar a las especies de rasgos complejos que les permite expandirse y ocupar nuevos nichos. Estos cambios son claves para la especiación y diversificación. De cara al futuro, un proyecto de investigación a nivel mundial llamado Proyecto Genoma Humano creó un mapa de todos los genes humanos. Muestra dónde están ubicados los genes dentro de un cromosoma. Los médicos pueden usar este mapa para detectar y tratar o curar algunos tipos de trastornos genéticos. Es de esperar que en el futuro se desarrollen tratamientos para muchos trastornos genéticos. Eso es lo que se experimenta, eso es lo que se cree, que a través del tiempo podamos generar. La ciencia va avanzando. Muchísimas gracias, que el Señor Jesús me los bendiga, me los guarde. Éxitos, nos vemos en la próxima unidad. Bendiciones.